Shalom Aleichem, paz a vosotros. Nuevamente Rosh Hoshea Ben Israel desde Argentina para compartir comentarios acerca de, en este caso, que quiero hablarles acerca de Purim, ¿sí? La fiesta de Purim que se acerca, que justamente será nuestra próxima semana, ¿sí? Purim, sabemos que fue traducido como suerte, ¿sí? Por eso se llama Purim. ¿Por qué? Porque justamente habla en la Megilá de Esther, ¿sí? De un libro que se llama la Megilá de Esther, y hablarás de Torah, ¿sí? Entonces relata justamente acerca de lo que acontece con la historia de nuestro pueblo de Israel. El centro de la fiesta de Purim, básicamente y siempre ha sido, es acerca de la reina Esther, ¿sí? Por eso también fue escrito acerca de ella una Megilá, ¿sí? Un rollo que habla pura y exclusivamente acerca de los acontecimientos que estaban ocurriendo en aquella época. ¿Qué ocurría? Dice que aconteció que en los días, está el capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Aconteció en aquellos días de Asuero, de Hashverosh, ¿sí? Que reinó varias provincias que abarcaba el reino de él. Sabemos bien cómo acontece o cómo ocurre la historia realmente del reinado de Hashverosh y qué es lo que acontece en ese periodo. Más bien, resumiendo así, ¿por qué quiero hablar de Purim? Porque este libro de Esther acontece la historia de nuestro pueblo, está narrada la historia de nuestro pueblo y que hay muchas enseñanzas que están plasmadas dentro de este libro de Esther y que nos marcan a nosotros como parte de nuestro pueblo muchas enseñanzas que nosotros podemos poner en práctica en nuestros días hoy, ¿sí? Quizás esta historia ocurrió y es verídica y ocurrió allá en Shusha, ¿sí? Con el rey Ahasverosh. Pero la situación principal ocurre cuando este rey ofrece una fiesta, ¿sí? Por largos días. Dice que la fiesta fue por 180 días y uno se pone a pensar un poco, 180 días de fiesta realmente. ¿Cuál fue los motivos o qué le llevó al rey los motivos a que celebre 180 días de fiesta? ¿Sí? Hay muchas enseñanzas o quizás así escritos, muchos midrashim, escritos digamos, donde nos cuenta cuál fue los motivos de la festividad de este rey. Uno de los motivos dice que fue calculado los tiempos por alguien que era muy importante también, que hace parte, digamos que fue padre de la esposa del rey, ¿sí? Que era la reina Vashti. ¿Quién era el padre? Ni nada menos ni nada más que el rey Balsasar, ¿sí? Entonces este rey dice que calculó los tiempos que habían ocurrido. El pueblo de Israel estaba en el exilio, ¿sí? Estaba fuera de Israel, de Jerusalén, de Israel, estaba fuera, estaba viviendo tiempo del exilio y que ya se habían cumplido los tiempos, digamos, que este rey calculó que ya habían cumplido los tiempos que el pueblo de Israel no estaba volviendo a su país, no estaba retornando todavía a Israel, no estaba retornando a Jerusalén, ¿sí? ¿Qué acontece entonces? Cuenta Midrash también que este rey fue muerto, ¿sí? Fue muerto porque calculó mal los tiempos y que el rey Asuero empieza a ofrecer una festividad
muy larga, muy duradera, celebrando esto que Hashem se había olvidado del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Qué aconteció? Ofreció fiesta, ¿sí? Terminó 180 días y ofreció otros 7 días de fiesta a los más cercanos e invitó a todo el pueblo, a Shusha, capital, y los alrededores de Shusha, también las ciudades, que se acercasen a celebrar esta festividad. ¿Sí? El pueblo Israel vino también, participó. ¿Sí? Y cuenta un Midrash que uno de los decretos que Hashem sentenció, quizás así la aniquilación del pueblo de Israel, fue dos motivos principales. ¿Sí? Uno, que realmente cuando el rey Nabucodonosor erigió la estatua, él colocó en la frente de una estatua ya el tzit, ¿sí? El tzit era la placa que llevaba el sacerdote en la frente, decía santidad a Hashem, santidad al Eterno, y el pueblo de Israel se inclinaba en reverencia a esa placa que tenía el nombre sagrado del Eterno. ¿Sí? Entonces Hashem lo tomó como que se estaba inclinando hacia la estatua, y más bien el pueblo reacciona diciendo que fue santidad hacia la placa. Más bien, otro de los motivos que colmó la paciencia de Hashem fue, Midrash dice que fue por causa que el pueblo de Israel participó de la festividad. ¿Participó de la festividad de quién? Del rey Ahasverosh, y lo hizo con alegría. Y el rey Ahasverosh sirvió en la festividad comidas en abundancia, sirvió vinos en abundancia, y el pueblo, quizás comió de esa comida festiva que no era kosher. ¿Sí? Entonces, hay pena de muerte quizás por comer una comida no kosher. Quizás la sentencia por ese pecado de comer comida no kosher no sea la pena de muerte. ¿Sí? No hay sentencia de muerte. Más bien dice que más fue porque el pueblo lo festejó, o sea, lo participó con alegría. Y más probable fue quizás porque el pueblo participó de esto con alegría, y que en los tazones o en los recipientes y las copas que fueron servidas eran todos los utensilios del Beit HaMikdash, ¿sí? Del templo, que estaba siendo ahí usado justamente porque el rey Nabucodonosor había traído todo desde Jerusalén, lo trajo a Babilonia. ¿Sí? Entonces, ¿qué aconteció? Lo sirvió en esto, y el Eterno como que se enojó por ello y sentenció quizás todo lo que viene en desarrollo en el libro de Esther. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre esta fiesta, estando en estado de festivo, el rey quiere demostrar a los demás participantes, los demás que habían participado, los oficiales y guardias más que vinieron a celebrar con él la fiesta, a su esposa, quería exhibir a su esposa, ¿sí? La reina Vasti. La reina Vasti se opuso, motivos por cuáles se opuso, quizás porque iba a ser exhibida. También está escrito que por ahí en comentarios que fue porque ella ese día estuvo de luto, justamente porque era el día que había fallecido su padre, el rey. ¿Sí? Y posiblemente que haya sido así, porque el versículo 12 dice que la reina se negó a venir, y el versículo 13 relata que el rey preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, ¿sí? Que así acostumbraba el rey, y con todos los que sabían la ley y el decreto. ¿Sí? ¿Qué consultó? El decreto acerca de la reina, o sea, ¿por qué ella no vino? O sea, él quiso consultar por cuál fue el motivo que ella no vino, y según ella era un día de luto para ella. Más, como había calculado mal los tiempos, el padre, justamente no era un día que correspondía, entonces ella se opuso, no vino, y acontece justamente que es sacada delante de su reinado. ¿Sí? Más bien, capítulo 2 habla acerca que después de todo lo ocurrido, después de todo lo que ocurrió, el rey manda a llamar, proclama por oficiales a que vengan a buscar delante de toda la provincia, busquen
jóvenes hermosas, de buen parecer, de buen aspecto, para que sea proclamada en lugar de Vasti la reina, que sea proclamada reina una joven bella. ¿Qué aconteció? Aconteció que justamente había una persona, ¿sí? Antes de hablar de la persona, dice capítulo 2 y versículo 5, que había en Susa, residencia real, un varón judío, que su nombre era Mordejai, ¿sí? Mardoqueo, ¿sí? Entonces, cuenta su linaje, y que el versículo 7 viene a relatar que éste crió a Esther o a Hadasa, que era hija de su tío, ¿sí? Entonces los padres murieron, él lo crió, y Hadasa o la reina Esther viene justamente a ser una persona hermosa, ¿sí? Entonces era hermosa, de buen aspecto, de buen parecer, ¿sí? Y realmente, no por ser hermosa, ella también quiso, como las demás querían exhibirse delante del rey, ella quiso rehusarse, ¿sí? O recusarse de presentarse a ser reina. ¿Dónde lo demuestra eso? Versículo 8 dice: sucedió pues que cuando se divulgó, ¿sí? Se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Hegai, Esther fue llevada a la casa del rey, ¿sí? No es que ella fue por voluntad propia, sino que ella fue llevada. Allá versículo 16, también capítulo 2, cuando llegó el momento que ella debería presentarse, ella no fue por su voluntad, sino que ella fue llevada, ¿sí? Fue llevada. Todo el tiempo que Esther estuvo delante del rey o preparándose, siempre se ha comportado como una hija de Mordejai, ¿sí? Como la hija de este, que era un justo, que era el único judío que vivía en la capital de Shusha, ¿sí? Escribe que este judío era el único que estaba, y que la reina, ¿sí? Que en su momento fue proclamada reina, hacía todo aquello que había aprendido con Mordejai, ¿sí? Entonces, la reina Esther es presentada, ¿sí? Es presentada delante del rey, halló gracias delante de los ojos del rey, fue proclamada reina, ¿sí? Y acontece que ella por ahí hace una proclamación al rey que Mordejai fue el que descubrió que el rey iba a ser muerto por dos oficiales. ¿Dos oficiales por qué? Porque eran los dos que servían al rey, y en el lugar de ellos fue puesto Mordejai, ¿sí? Entonces ellos quisieron matar al rey, y Mordejai lo descubrió, lo presentó a la reina, y la reina lo llevó delante del rey, ¿sí? ¿Qué es básicamente que ocurre con nuestro pueblo? Que el decreto de Amán, ¿sí? El decreto de Amán, ¿quién era Amán? Dice que Amán sabemos que es descendencia de Amalek. ¿Pero de dónde viene la palabra Amán? Dice que si en la Torah uno busca, viene que tiene las mismas letras que la palabra Amín, ¿sí? Que habla justamente allá en Bereshit, que cuando Dios le dijo a Adán: no comas del árbol de la ciencia, entonces Amín también tiene las mismas letras que Amán, ¿sí? Entonces Adán codició esos frutos, no debería haber comido, y Amán, ¿sí? El malvado, codició todo también, porque él era rico, sí. Si lee en capítulo 5, allá en versículo 16, ¿sí? 16, 17, habla justamente que él era rico, que el rey le hizo rico, fue puesto como el segundo después del rey, y que él era rico en abundancia. ¿Qué aconteció? Acontece justamente que él quiso todo, y como vio que Mordejai era el único varón que no se inclinaba delante de él, entonces planea la destrucción, ¿sí? Planea la destrucción, pero no solamente de Mordejai,
Porque si él aniquilaba a Mordejai, otros Mordejai se levantarían dentro del pueblo de Israel. Habrían otros Mordejai, ¿sí? Había muchos justos delante, pero en la capital había únicamente este Mordejai, justamente hijo de que declara ahí en capítulo 2, versículo 5, ¿sí? Entonces, la situación era que el pueblo estaba decretado por Amán que iba a ser aniquilado. ¿Qué hizo Mordejai? Mordejai se preocupó en gran manera, ¿sí? Mordejai, al saber del decreto, al saber la situación, él se preocupa en gran manera, y podemos ver que la reina era reina, y que él le llegó hasta el estado pidiendo que se acerque delante del rey, que vaya a tratar de impedir ese decreto que sea llevado adelante, y la reina Esther diciéndole que no era en todo momento que podéis entrar. Se preocupó también, ¿sí? Entonces, ¿qué acontece? Acontece que el rey, perdón, que Mordejai le plantea algo a la reina, ¿sí? ¿Qué es lo que le plantea Mordejai? Mordejai le plantea a la reina lo siguiente, ¿sí? Capítulo 4, ¿sí? Capítulo 4 y versículo 13, ¿sí? Dice, ante la situación que estaba viviendo la reina, y que Mordejai lo estaba hablando qué debería hacer, entonces Mordejai dijo para responder a Esther: no imagines para ti que podrás escapar en la casa del rey de entre todos los judíos, porque si permaneces en silencio en este momento, ¿sí? Si ella permanecía en silencio en ese momento tan crucial para el pueblo judío, ¿sí? Socorro y liberación se levantará para los judíos desde otro lugar, mientras que tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si en el momento, ¿sí?, del edicto que estaba por salir, conservarás tu posición real, ¿sí? Entonces, ¿qué le dijo Mordejai? Mordejai le dice a la reina Esther que si ella no hacía algo para salvaguardar a la nación de Israel, quizás el Eterno iba a traer salvación por otra parte, ¿sí?, por otro medio, ¿sí? Entonces, no sabría si la reina iba a estar viva o no, porque ella también era judía. Aunque en su momento principio, al entrar al trono, no declaró su nacionalidad ni su linaje, ¿sí?, ella era judía también, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la reina? La reina toma una decisión, digamos, única, que realmente vale hasta para nuestros días, que nosotros podemos tomar esa decisión también, o ese consejo de la reina Esther. ¿Qué decisión ella tomó? Dice, versículo 16, ve a Shusha y reúna a todos los judíos que están presentes en Shusha. ¿Y qué debería hacer? Debería provocar, ¿sí? Versículo 17, ve a Shusha, reúne a todos los judíos que estén presentes en Shushan, ¿sí? Y Mordejai continuó e hizo de acuerdo con todo lo que Esther le había ordenado. Entonces, ¿qué ella proclamó? Que venga, que vaya a Shusha y que proclame 3 días de ayuno, ¿sí? ¿Qué hizo Mordejai? Inmediatamente hizo lo que él le recomendó la reina Esther, ¿sí? Ahora, ese consejo que dio la reina fue crucial en el momento que tenía que haber tomado una decisión, ¿sí? ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces nosotros estamos en lugares así. Muchas veces nos parecemos o pensamos muchas veces que el Eterno olvida de nosotros, ¿sí? Y muchas veces no es así, ¿sí? La reina Esther tomó una decisión única, valedera por toda una nación. Hoy nosotros quizás tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, quizás por nosotros, quizás por un pueblo, quizás por un amigo, quizás por una familia, ¿sí? Pero tomemos decisiones en el momento que tenemos que tomar, decisiones correctas. Hoy muchas veces somos blasfemados, muchas veces somos criticados, odiados,
Muchas veces el pueblo de Israel estuvo en la misma situación. ¿Cuántos Amán se levantan en las naciones queriendo aniquilar el pueblo de Israel? Mas la decisión que había tomado la reina Esther fue valedera. La decisión que tomó Mordejai, su propio padre, fue valedera. No se incurvó delante del hombre que quería aniquilar un pueblo entero. ¿Sí? Eso muestra que con sabiduría, con perseverancia, en guardarnos los mandamientos del Eterno, en saber que Él va a enviar a nuestro Mashiach para la redención, nos va a llevar a tener redención y galardón en el Jabat Olam. ¿Sí? Que seamos capaces de entender que la Megilá de Esther fue escrita justamente para salvaguardar y demostrar que Dios tiene planes y propósitos para con nosotros también. ¿Sí? Fue con la nación de Israel en aquel entonces. Hoy también hay propósito para que nosotros pongamos en cuenta y en práctica de anunciar que Dios tiene un plan para con la nación de él. ¿Sí? Que Dios los bendiga. Hasta entonces decimos Shalom Aleichem.